próximo 18 y 19 de diciembre, un grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo viajará a Cataluña para conocer de primera mano la realidad educativa del separatismo. Eurodiputados de distintos grupos se reunirán con las asociaciones que han denunciado la persecución del español, con jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, visitarán centros educativos y también se reunirán con representantes de la Generalitat. Hoy vamos a analizar esta misión con los eurodiputados de Ciudadanos Maite Pagaza y Jordi Cañas. Muchas gracias. Vamos a empezar contigo, Maite. Tú has estado muy implicada en la negociación y en el desarrollo de esta misión de la Comisión de Peticiones, que tú misma has considerado como histórica. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y qué objetivo tiene? Bueno, histórica sí, porque empezamos a trabajar en lo que se refiere al monolingüismo y a la obsesión contra el español en la escuela catalana hace 6 años. La primera petición a la Comisión de Peticiones de Ana Losada por la AEB llegó en 2017 y desde entonces fue un trabajo muy complicado de ir consiguiendo que nuestros compañeros se dieran cuenta de lo que esto significaba, que costaba mucho porque es como imposible de entender que en un país donde la lengua común es el español haya una parte del territorio donde no se puede utilizar el español en la enseñanza. No te creen. Entonces, frente al victimismo precisamente de aquellos que realizan esas tentativas monolingüistas, pues era como el mundo al revés. Era mucho más fácil creer las mentiras que creer la verdad. Ana Losada y los peticionarios estuvieron en el Parlamento en peticiones durante 3 años seguidos, hasta que en el año 2022, el año pasado, distintos grupos políticos pedimos que hubiera una misión a Cataluña de investigación de hechos, porque manteníamos abierta la petición de los peticionarios, la situación de lo que estaba ocurriendo de la vulneración de derechos seguía persistiendo en Cataluña y conseguimos que saliera adelante, con muchas dificultades. Primero, hubo bastantes intentos de sabotaje, hubo también algunos problemas técnicos y finalmente, después de un intento tras otro, conseguimos que se aprobase y hemos conseguido que haya una agenda. Así que histórico en el sentido de que es muy importante hacerlo y que ha sido trabajoso. Jordi, tú conoces muy bien el entramado de estas políticas separatistas. ¿Podrías resumirnos por qué se discrimina el español en las aulas en Cataluña? Porque es un instrumento de ingeniería social. La educación en Cataluña, desde el acceso al nacionalismo y la permisividad de los gobiernos de España, ha utilizado la educación no como un instrumento educativo, no ha tenido como objeto formar a ciudadanos, garantizar la igualdad de oportunidades, aumentar el nivel de conocimiento de los ciudadanos a través de una educación de calidad. No, ha utilizado la educación como un instrumento de ingeniería social para cambiar la realidad de Cataluña y para convertir la lengua mayoritaria de los catalanes en una lengua extranjera, en una lengua no propia o impropia, como dicen, respecto a la carácter de lengua propia que utilizar para el catalán. Y qué mejor hacerlo desde la infancia, qué mejor hacerlo a través de un modelo monolingüe. A veces se habla de la inmersión lingüística, no, esto es modelo monolingüe. Tú, en Cataluña, cuando entras en el modelo educativo, te educas en un idioma, que es el catalán. Y lo demás son idiomas extranjeros, y como tal se tratan. Entonces, eso tiene como objeto crear una visión de lo que es Cataluña, que es una tierra que tiene un idioma que es el catalán, porque es el que uno se ha educado, y lo otro pues simplemente es un idioma familiar o particular que uno habla si de momento si le dejan, no llegará un día igual también lo intentan prohibir, pero que el objetivo de esto es muy claro, no es educativo, no es formar a ciudadanos, sino utilizarlo como un instrumento de ingeniería social. Yo creo que el resumen es, la educación en Cataluña es un instrumento de ingeniería social en manos del separatismo. Maite, detrás de estas políticas hay un intento de control social. Sin duda, lo ha explicado muy bien Jordi. El niño no es lo más importante. Todos sabemos que en comunidades, en este caso bilingües, donde hay entre un 40 y un 50 y tantos % de niños que tienen familias castellanoparlantes o catalanoparlantes, lo que hay que trabajar es desde un punto de vista técnico en la voluntariedad del tipo de modelo que quieren los padres y en un trabajo que siempre ha de ser plurilingüe, empezando por la lengua materna, con grupos homogéneos, y avanzando después en la segunda lengua de los niños. Esa es la manera de buscar
el mejor modelo educativo posible. Esto no se hace. ¿Qué ocurre? Que como los niños son obligados a estudiar solo en catalán, unos sí tienen el modelo de adquisición normal desde la lengua materna de su educación, y los otros pues muchas veces tienen problemas. De hecho, tenemos unos indicadores educativos con el doble de fracaso escolar en niños y niñas que tienen como lengua materna el castellano, con ciertas condiciones, en condiciones iguales desde el punto de vista sociolingüístico, hay un doble, un fracaso escolar que es el doble que en los niños que sí tienen acceso a poder estudiar desde su lengua materna. Esto es un tremendo desastre y un despilfarro desde el punto de vista humano y una injusticia, porque incluso a los niños con necesidades especiales del síndrome autista o que tienen algún tipo de espectro de sordera, en general les obligan a estudiar en lengua catalana cuando son de familia castellanoparlante y cuando está absolutamente aconsejado que en todos estos casos es una verdadera crueldad no utilizar la lengua materna para el aprendizaje. Es una manera de identitarismo excluyente y esencialista, como fanático, como si fuera una especie de religión de sustitución. Sin embargo, es un modelo que lleva ya bastante tiempo en marcha y por lo tanto se ha podido contrastar esos datos que hay de fracaso escolar, y al separatismo parece que le da igual. O sea, hay otra prioridad que no es la calidad de la educación de esos chavales. Sí, por supuesto, los datos no les importan. Lo que les importa es lo que acaba de contar extraordinariamente Jordi. Lo que importa es tapar la realidad, generar un silencio impuesto, una autocensura, que la gente no se atreva a decir. Por eso se persigue tanto a aquel que se rebela. Y las asociaciones, hay asociaciones que llevan varios años, muchos años, algunas en gran soledad, haciendo un trabajo inestimable, un trabajo de recopilación de observatorios, un trabajo de rebeldía, un trabajo de sufrir muchísimas persecuciones y de ir atestiguando esa realidad. En este momento de madurez de esas asociaciones nosotros vamos a poder ir y vamos a poder constatar todos estos elementos que han sido descritos extraordinariamente por catedráticos, por activistas, por personas que tienen un valor como ciudadanos y en la defensa de los derechos fundamentales de todos los europeos, porque esto afecta a todos los europeos, que no podemos dar las gracias suficientemente. Jordi, hay partidos que forman parte de esas coaliciones separatistas que se consideran de izquierdas o que presumen de tener una conciencia social y sin embargo están poniendo en marcha unas políticas que al final afectan sobre todo a los más vulnerables y que condicionan el ascensor social que puede tener una persona para el resto de su vida. ¿Qué pasa ahí para que realmente eso no les importe? Bueno, yo me niego a la mayor, es decir, partidos que creen que la mayoría de sus conciudadanos son colonos, o que deben ser asimilados, o que deben renunciar a quienes son para ser ciudadanos de primera, o que creen que hay una sociedad de primera y una de segunda, o hay ciudadanos de primera y de segunda, y que utilizan un modelo educativo para perpetuar esa desigualdad, de izquierdas tienen pues lo que yo tengo de bombero, que es tendente a cero. Entonces, la verdad, ¿hay partidos de izquierdas que entienden que la desigualdad es el modo de garantizar la igualdad? Es decir, cuando un niño entra en la escuela catalana y tiene unos padres castellanoparlantes, entra en un idioma, formarse en un idioma que no le es propio, ¿tú crees que tiene las mismas, sale de la misma casilla de salida que el niño que es catalanoparlante? O sea, ¿tú crees que su nivel de aprendizaje, la facilidad de aprendizaje es la misma cuando uno domina un idioma que no? ¿Tú crees que a alguien le importa eso? ¿Qué se consigue con eso? La pregunta es ¿qué se consigue con eso? Todos los niños acaban aprendiendo a hablar catalán. Si hablan catalán, seguramente. El nivel es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿el resultado garantiza la igualdad o la perpetúa? O sea, la educación es un instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades, pero en Cataluña es un instrumento que perpetúa la desigualdad. La perpetúa con datos, esto no es una opinión. Primero es un hecho. Es un hecho porque es evidente que no es lo mismo iniciar tu aprendizaje con tu idioma materno que con un idioma que no es el materno. Eso es evidente. O sea, es evidente que tienes más dificultades. Porque primero, entre otras cosas, porque además no tienes a veces ni el apoyo en casa que te pueda ayudar a hacer tus ejercicios, pues simplemente pues, no se tiene el nivel de catalán adecuado.
Pero es que eso da lo mismo, porque en el fondo ellos no quieren tener una sociedad igualitaria, quieren perpetuar un modelo que además es profundamente desigual. Porque ¿sabes dónde llevan a sus hijos estos que dicen que el modelo educativo monolingüe es bueno? A escuelas trilingües. O sea, ¿cómo puede decir a alguien que algo es bueno cuando para sus hijos no lo es? O sea, es bueno para los hijos de los demás llevar a una escuela monolingüe, a que se forme, pero a tus hijos los llevas a una escuela trilingüe, para que salgan, para que se eduquen en 3 idiomas vehiculares y salgan con un conocimiento perfecto de 3 idiomas, el catalán, el castellano y el inglés. O sea, todas las escuelas de élite donde todos los presidentes de la Generalitat, hasta bien el socialista, el señor Montilla, y seguramente si ella tuviese también lo llevaría, y donde lo llevan las élites políticas catalanas y las élites económicas, y todos aquellos que dan sermones cada día diciendo que el modelo educativo monolingüe es perfecto, resulta que a sus hijos los llevan a una escuela trilingüe. ¿Y esto cómo se explica? Se explica desde, primero, el desprecio más absoluto a los principios de igualdad. Segundo, el desprecio por los derechos, que no son suyos, a determinar cómo yo tengo que educar a mis hijos y en qué idioma tienen que educarse. Y tercero, un desprecio de lo que es realmente la función de la educación, que es formar ciudadanos. Y una sociedad que busca que todo el mundo pueda desarrollarse personalmente, profesionalmente, educativamente, correctamente, requiere la equidad. Y la equidad no existe en el modelo lingüístico catalán. Pero ya no solo es el lingüístico, pues el lingüístico es un jalón más del modelo educativo. Porque, repito, en Cataluña la educación es un instrumento de ingeniería social. Y en ese sentido, ni los derechos, ni los niños, ni su futuro se tienen en cuenta. Lo que se tienen en cuenta son los derechos y las libertades para sacrificarlos, sacrificando con ellos el futuro de unas generaciones que finalmente han acabado perpetuando las desigualdades sociales. Que esto sí que a los nacionalistas les gusta. Ser ciudadanos de primera. Ellos, mientras perpetúan los ciudadanos de segunda, donde ellos creen que les corresponde, que es por debajo de ellos. Claro, y esos ciudadanos que quieren ejercer su derecho, que en teoría está reconocido a que sus hijos estudien en la lengua materna, realmente se encuentran que no lo pueden ejercer. Por lo tanto, es un derecho de dudosa existencia en la práctica. Tú en una sesión aquí en el Parlamento también decías que los derechos se respetan, pero ¿qué pasa en Cataluña para que tampoco el Estado esté garantizando que se respeten esos derechos? Bueno, los derechos se respetan en los estados decentes. En los estados donde el poder político puede desobedecer la ley, las sentencias y los tribunales. Es decir, en Cataluña lo que vivimos con el procés, donde los políticos del gobierno catalán despreciaban sentencias y los tribunales de justicia, lo llevábamos viendo 20 años, con el desprecio sistemático de las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. En Cataluña se han vulnerado, se han violado, no se han respetado las sentencias que garantizaban el derecho a los alumnos a ser educados también en su lengua materna y que hubiera un equilibrio en el uso de las lenguas vehiculares en el modelo educativo catalán. O sea, las sentencias y los derechos están ahí, no es una petición, no es que nadie esté pidiendo algo que no esté recogido, no esté reflejado y no esté amparado, es que no se respetan. Y entonces tú puedes tener políticos delincuentes, después los puedes amnistiar y indultar, ¿no? Como algunos, no sé, a ver si pasa alguno para aquí detrás, de los delincuentes, ¿vale? Pero el problema para que haya políticos delincuentes que siguen ejerciendo es que alguien se lo permita. Entonces, ¿por qué es posible que en Cataluña se lleven 2 décadas incumpliendo sentencias firmes de la justicia, dando la razón a padres que no tenían que haber recurrido a instancias judiciales, porque los derechos de una democracia no se tendrían que pelear a través de instancias judiciales? Pero incluso una vez ganando, se les ha permitido que les hagan bullying, se les acose, tengan que abandonar sus pueblos, los niños tienen que cambiar de escuela, se acosen niños, profesores acosando niños, poblaciones acosando niños y padres, e incumpliendo sentencias en público los consejeros de Economía de la Generalitat de Cataluña. Se permite porque los gobiernos socialistas y populares han mirado para otro lado, cuando no han sido cómplices, cuando no han tolerado la violación de derechos fundamentales. Mira, esta misión es muy importante. Es muy importante porque se fundamenta en algo que en Europa es y debería ser sagrado siempre, que es que los derechos no son ni de los territorios, ni de los políticos, ni de las mayorías ficticias parlamentarias. Son de las personas.
Y aunque haya un 70% de partidos catalanes, porque el Partido Socialista es cómplice y coautor de este modelo, que someten a sus ciudadanos a un modelo educativo que les cercena, roba derechos y les cercena y roba el futuro, eso no se debería tolerar. Que se tolere, que se vaya hacia otro lado, será también un ejemplo de quiebra del principio de igualdad. Yo espero que esta misión contribuya a que se respete la ley, se respeten los derechos y se ejecuten, simplemente. Maite. Bien, es muy importante la misión, efectivamente. Primero porque, para complementar lo que ha dicho Jordi, el complejo que han tenido muchos políticos no catalanes acerca de Cataluña ha sido un verdadero lastre, porque en algunas ocasiones han sido votos para las mayorías de los gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista, pero no era solo eso, también era la interiorización de un complejo y el creerse que el modelo de los identitarios excluyentes, que es como una especie de religión de sustitución, son como una especie de comisarios políticos, como un modelo como teocrático, como si tuvieran razón, y se han allanado. Entonces, han llegado a no ver, no escuchar y no decir nada que molestase al nacionalismo, porque el nacionalismo es muy sensible, es como la princesita del cuento, cualquier cosa le afecta. O sea, los únicos derechos que le importan al nacionalismo, da igual de qué tipo, son los suyos. Y su voluntad, sus deseos son más importantes que los derechos reales de los demás y, en los peores casos, en los casos de las identidades asesinas, incluso de la vida de los demás. Y no llegando a esto, sin embargo, han hecho una persecución sistemática de aquellos que se han salido del carril e incluso en su día, en fin, estuvo el secuestro de Jiménez Los Santos y la huida de Cataluña de miles de profesores. Han expulsado. O sea, ha habido un trabajo sistemático de coacción, de propaganda, de generación de complejos y lo cierto es que se acusaba de franquista a cualquiera que pusiera en tela de juicio algo que era una barbaridad. Porque efectivamente durante la dictadura la lengua de la enseñanza era el español y eso era injusto para los niños catalanoparlantes. Por eso lo primero que se hizo con la llegada a la democracia fue cambiar el sistema educativo en otras comunidades también para que los niños de lenguas cooficiales pudieran tener una buena educación sin tener que pasar la tortura de tener que estudiar obligatoriamente en inmersión en otro idioma. Pero eso solo fue hasta que lo consiguieron los niños catalanoparlantes. Después fue una especie de obsesión para que el monolingüismo fuera obligatorio. Y esto es un error histórico, es algo que 40 años después es más fácil abrir los ojos y verlo, y es algo que en las encuestas empieza a verse. La sociedad catalana empieza a darse cuenta, pero todavía está la opinión pública muy amachambrada para que no se pueda canalizar la voz de quienes están dándonos los datos y de algo que ya la sensación de la gente está cambiando. Está pidiendo modelos plurilingües, como es normal, estamos en el siglo XXI. Porque todo el mundo cree lo bueno. Es Claro. decir, si Montilla, Artur Mas, todos los presidentes de la Generalitat han llevado a sus hijos a las escuelas trilingües, yo también quiero eso, ¿no? O sea, resulta que yo, si no lo puedo pagar, tengo una educación monolingüe, que dicen que es buenísima. Es buenísima, pero para sus hijos no, para los tuyos, que no pueden pagarse la educación que tú te puedes pagar. Porque cuando tú puedes pagar la educación lo llevas a escuelas trilingües. Entonces, ¿el modelo lingüístico es malo? O sea, ¿están llevando a sus hijos al modelo lingüístico malo que intentan evitar? ¿Y por qué lo intentan evitar? Repito, porque la educación es lo de menos. Entonces, llegan hasta el punto... O sea, esto es tan gordo que es difícil de ver, porque es muy fácil identificar un problema, pero cuando es un sistema, o sea, cuando el modelo educativo es un modelo de coacción y de acoso a los padres para que no pidan sus derechos y los exijan, porque si los piden los exigen, ¿saben quién los paga? Los niños. Han llegado al punto de poner a los niños aparte en la clase, enseñándoles a ellos solo en español. Han llegado al punto de filtrar los datos de los niños y de los padres para que fueran acosados, no solo en redes sociales, sino también donde viven. Han llegado al punto de hacer manifestaciones contra padres que habían ganado el derecho a que sus hijos fueran educados también en español. Y digo también porque no es solo, también. En un modelo equilibrado donde el castellano y el catalán tengan una presencia como lenguas vehiculares. Es decir, es un modelo realmente mafioso, donde la escuela se convierte en un instrumento de ingeniería social en manos del nacionalismo para hacer una suplantación
del idioma propio de los ciudadanos, que es el materno. Entonces, es de tal magnitud y está tan bien trabado, está tan bien explicado y es tan falso. Mira, yo os pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba en el Parlamento de Cataluña que decían que PISA demostraba que la competencia de los alumnos castellanoparlantes en español y de los alumnos catalanes en español era la misma que los niños de Valladolid. Muy bien. ¿Sabéis en qué idioma se hacía PISA? En catalán. No había ninguna prueba específica de castellano. Y lo reconoció el propio responsable de PISA en Cataluña, que a mí me dijo, no, la prueba se hace en catalán. Y decían que PISA demostraba que los niños tenían las mismas competencias que un niño de Valladolid. O sea, se creen que somos idiotas y se creen que alguien que tiene una educación exclusivamente en castellano tiene el mismo nivel que un niño que se educa exclusivamente en catalán. Debe ser que el castellano lo aprende por ciencia infusa, ¿no? Es como... Y llegando al absurdo decir, no, pero es que los niños siguen hablando castellano, aunque no lo estudien. No, claro, mi abuela era la pobre analfabeta y hablaba un español preciosísimo, pero no sabía escribirlo. ¿Qué tiene que ver eso? La historia de la humanidad, hasta la educación obligatoria, la gente hablaba los idiomas. El problema es que no tenía capacidades pues, de escritura, de lectura, cultos. Porque en el fondo también lo que quieren hacer es marginar el español como un idioma no de cultura, como un idioma no culto, como un idioma de intercambio personal. Hasta Gautia también, no sé si llegará, intenten prohibirlo, porque en el modelo lingüístico de la Cataluña independiente, la única lengua oficial era el catalán y el aranés en Arán. Entonces, tenemos que ser capaces, y las asociaciones ahí son claves, y su papel ha sido clave y lo va a seguir siendo, en explicar qué hay detrás de esto, que no es solo un modelo monolingüe, único en el mundo. No hay ninguna sociedad bilingüe que tenga un modelo educativo monolingüe, en ningún sitio del mundo, o sea, es único. Pero no solo es un modelo lingüístico, es un modelo de ingeniería social. Fíjate que una de las asociaciones decanas de todo esto, su nombre es Asociación por la Tolerancia. Y esto nos indica que contra lo que estaba peleando es contra un modelo de intolerancia bastante evidente. Una última pregunta antes de terminar, que se nos acaba el tiempo. Maite, efectivamente, tú lo has dicho, ha habido casos absolutamente crueles y además dentro de todos los niveles de crueldad estamos hablando de niños en pueblos que a lo mejor hay una mayoría que apoya todas estas políticas. Estamos en un parlamento totalmente concienciado con el tema del bullying, por ejemplo, y sin embargo esto está pasando en nuestro país. Casos de acoso en los grupos de WhatsApp de los colegios, dentro del pueblo, manifestaciones. ¿Cómo es posible? Es posible porque no tienen escrúpulos. Son estrategas sin escrúpulos para acosar a uno para dar miedo a muchos. Ayer me escribió una señora que yo no conocía contándome el caso de lo que había ocurrido con sus hijos. Y me daba las gracias y decía, gracias al trabajo que estáis haciendo y por favor agradece a todos tus compañeros porque es muy necesario, porque ellos lo han sufrido muchísimo. Ella me contaba su caso personal en el WhatsApp. Y lo cierto es que los padres queremos que nuestros hijos no sufran. Al utilizar ese tipo de crueldad, hacen que muchos padres, aunque quieran modelos plurilingües, aunque quieran que aprendan 3 idiomas y que se puede hacer perfectamente en el mundo desarrollado esto que estamos diciendo, sin embargo, claro, los padres tienen miedo, no quieren que sus hijos sufran pues, acoso difuso o no difuso por parte de padres, de profesores, etc. Y por eso es tan importante que hagamos esta misión, porque primero vamos a identificar datos, vamos a escuchar a aquellos que están defendiendo el monolingüismo, pero es que no se sujeta. Cuando ponemos el espejo de la realidad, por eso no querían que se hiciera esta misión, no sale. Y por otra parte vamos a hacer recomendaciones y yo no tengo dudas de que las recomendaciones van a ir en favor del plurilingüismo, porque es lo que estamos diciendo constantemente como valores y principios de la Unión Europea cuando hablamos de la necesidad de fomentar la riqueza de las lenguas, de las tradiciones. ¿Por qué mutilarnos una parte de nuestra identidad cultural? ¿Por qué dar menos herramientas o peores instrumentos educativos a los niños? 40 años después o 50 años después de poner en marcha esto que se ha convertido en monstruoso, es el momento de pararlo. Sí, Jordi, porque en lugar de un multilingüismo integrador tenemos un monolingüismo de persecución. Bueno, mira, yo te voy a responder la pregunta, pero primero déjame que formule una. Si tan bueno es el modelo educativo,
y es mentira aquello de lo que se le acusa, ¿por qué han intentado boicotear la misión desde el principio? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué quieren que no se vea? Yo, si mi casa está ordenada y está limpia, no tengo ningún problema que entres, ¿no? Si no quiero que entres en mi casa, ¿por qué es? No quiero que vengas a ver lo que hay. Y solo, no, es que tengo una casa, oye tú, perfecta, impecable, brilla como el chorro del oro. ¿Por qué no abres la puerta y me dejes ver? Porque a lo mejor no está tan impecable. Y a lo mejor quieres que haya cosas que no se vean. ¿Por qué tienes miedo a escuchar a los padres directamente? ¿Por qué tienes miedo a que se escuche a los jueces? ¿Por qué tienes miedo? Hombre, evidentemente a los equipos directivos te van a decir, te van a clonar el discurso público. El síndic de Greuges te puedo asegurar que también, no. Ha sido un síndic de Greuges que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, ha sido uno más de los instrumentos represores contra los ciudadanos. Y de eso se le va a poder incorporar por escrito, ¿eh? Toda esa información se va a poder incorporar por escrito. Pero, repito, creo que es un sustantivo. ¿Por qué han tenido miedo y han intentado boicotear desde el principio de la misión si no tienen nada que ocultar? Pues porque tienen mucho que ocultar. Porque la realidad es muy fea. La realidad es que utilizan la educación como un instrumento de ingeniería social. Y la realidad es que lo hacen a costa de los derechos de los alumnos. Y lo hacen contra las sentencias judiciales. Y lo hacen contra el sentido común. Y lo hacen contra los modelos educativos, contra los modelos pedagógicos. Lo hacen contra la realidad global donde no hay en el mundo un solo modelo lingüístico monolingüe en sociedades bilingües o trilingües. No existe nada parecido. Y donde no quieren que vean que ellos a sus hijos los llevan a escuelas trilingües, que sí que se puede enseñar en 3 idiomas, mientras en la escuela pública, la concertada, aquella a la cual va la mayoría de la población, se les exige un modelo monolingüe. Fíjate, el otro día estaba explicándole lo que ocurre en la educación catalana a una persona que vive en Bélgica. Y cuando le contaba todas las cosas que ocurren, me decía, anda, es el mismo modelo que intentan los nacionalistas flamencos más ultras, estos que están en estos grupos de Marine Le Pen y de los grupos más extremos de este Parlamento. O sea, lo único que se puede parecer a ese régimen que lo único que no controla es el poder judicial, todo lo demás lo controla y además, bueno, pues los partidos tradicionales, digamos, del país han estado muy sometidos. No se han atrevido a plantarles cara, a hacer una batalla, lo que se dice ahora la batalla cultural, que no es eso, es simplemente defender, defender el plurilingüismo de una manera cabal. La batalla se la han dado, pero se han rendido. Anda, a lo que se parece es a estos nacionalistas flamencos extremistas que hacen cosas parecidas. Cuando yo decía, es que persiguen a los niños en el patio, y me decía, anda como estos. No, es que mira, a mí lo que me da las cosas es que, porque mira, el nacionalismo o el separatismo tiene un plan. El plan es que le sobra la mitad de la población y como no puede, y lo que hacen es intentar cambiarla y transformarla. Si te transformas y te conviertes en uno más de ellos, pues fenomenal, estás integrado. Si no, te van a intentar integrar de cualquiera de las maneras, por lo civil o por lo militar. Ellos lo que buscan es intentar suplantar una mayoría de la población. Pero el problema son los tontos útiles. Aquellos que han sido cómplices necesarios para que todo esto lleve décadas implementándose, que son los partidos de, entre comillas, de izquierdas en Cataluña, que son unos vendidos al nacionalismo catalán, del cual comparten códigos de qué es el catalán, y los gobiernos de España, que no han obligado a respetar la ley. Y mira, yo en esto, hay un tema que a mí, no para terminar, pero que me parece realmente lamentable. Es decir, la educación debería ser un ascensor social. Pero en Cataluña el ascensor social solo lo cogen unos, a los otros les toca la escalera de servicio. Y quieren perpetuar ese modelo de la sociedad, donde hay algunos que cogen el ascensor y otros están condenados a subir por la escalera de servicio. Yo y nosotros y Ciudadanos desde el año 2006, desde que nacimos, queremos una educación que sirva como un verdadero ascensor social para que cada uno se baje en la planta que quiera, a hacer lo que quiera, no para seguir trabajando en el servicio de algunos que siguen obligándote a que no coges el ascensor y sigas subiendo por la escalera de servicio. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Maite. Seguiréis trabajando en el desarrollo de esta misión que tendrá lugar a mediados de diciembre y también en el trabajo aquí en el Parlamento de informar, de convencer también de esa realidad, de la mano de todas estas asociaciones heroicas de Cataluña. Podéis leer toda la información más técnica de la misión que hará la Comisión de Peticiones en diciembre en la descripción de este vídeo y os seguiremos informando sobre ella. Muchas gracias.